Polonia conmemoró este miércoles el 80 aniversario del levantamiento del gueto judío de Varsovia durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. En la capital polaca se escucharon sirenas para marcar el inicio de las conmemoraciones de la revuelta judía, donde un puñado de combatientes se enfrentaron a las fuerzas alemanas en el gueto de Varsovia en 1943. Cientos de invitados y descendientes de los sobrevivientes asistieron al acto principal en el monumento a los héroes del gueto. Entre los participantes se encontraban el presidente de Israel, Isaac Herzog, y sus homólogos polaco y alemán Andrzej Duda y Frank-Walter Steinmeier. Marian Turski, sobreviviente polaco del Holocausto y además presidente del Comité de Auschwitz, recordó en su discurso lo agradecido que se sintió cuando el ejército soviético liberó el campo de concentración en el que estuvo recluido. Pero también tuvo palabras críticas para la invasión rusa de Ucrania. Allí fui finalmente liberado y la libertad me la dio el ejército ruso. El ejército soviético, que en su mayoría eran rusos. Mi gratitud hacia ellos, que me liberaron de los campos alemanes, me acompañará hasta el último día de mi vida. Pero puedo permanecer indiferente, en silencio, cuando el ejército ruso está llevando a cabo una agresión contra su vecino y la anexión de sus tierras. ¿Puedo permanecer callado cuando misiles rusos destruyen infraestructuras ucranianas, hogares, hospitales, monumentos culturales, haciendo aumentar la mortalidad y rebajando la esperanza de vida de cientos de miles de civiles? El llamado gueto de Varsovia fue una zona delimitada por las tropas alemanas tras invadir Polonia en 1939, en 3 kilómetros cuadrados a cerca de 500.000 de judíos. El levantamiento del gueto fue el mayor acto de resistencia armada judía contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Tras resistir heroicamente durante casi un mes, el levantamiento fue aplastado por los nazis. Recuerdos del intento más famoso de resistencia judía contra los alemanes. Por toda la capital polaca hay monumentos conmemorativos del gueto de Varsovia. Unos 450.000 niños, mujeres y hombres judíos fueron hacinados tras los muros del barrio cercado. Antes de la Segunda Guerra Mundial, casi un tercio de la población de Varsovia era judía. Tras la invasión alemana de Polonia en 1939, los judíos sufrieron constantes persecuciones por parte de los ocupantes. Un año más tarde, las tropas alemanas los confinaron en el gueto de Varsovia. Salir sin permiso o ayudar a sus habitantes se castigaba con la muerte. Hambre, enfermedades infecciosas, pésimas condiciones sanitarias, trabajo esclavo, crearon una situación infernal en el gueto. En 1942, casi 100.000 personas habían padecido de inanición, enfermedades o fueron asesinadas en ejecuciones sumarias. Ese mismo año comenzó la deportación de judíos del gueto de Varsovia al campo de exterminio de Treblinka. En solo 2 meses, cerca de 300.000 personas fueron brutalmente asesinadas. Un año después, en abril de 1943, 2 grupos de resistencia judía iniciaron un levantamiento contra las tropas alemanas. Pese a cierto éxito inicial, el levantamiento fue aplastado. Los sobrevivientes fueron enviados a Treblinka y a otros campos de exterminio. La insurrección fue uno de los mayores actos de resistencia de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Un testigo de la época escribió: «La Varsovia judía ha dejado de existir. Los nazis eliminaron una de las mayores comunidades judías de Europa».